Nos vamos preparando ya para lo que es la segunda mesa central. Diseño universal para el aprendizaje, un camino para transformar la educación, y es por ello que recibimos a Boris Álvarez, representante de Fellow Group de Chile. Estoy súper contento de estar el día de hoy acá. La verdad es que la organización ha sido maravillosa. No conocía Uruguay, me ha encantado. Y por tanto también, bueno, creo que en la práctica se han dado muchas oportunidades para poder ir empapándose sobre este concepto de la educación inclusiva. Gran trabajo el que hace la provincia de La Pampa, realmente increíble cómo se va planteando, ¿cierto?, un modelo de educación inclusiva. Cuando organizábamos las reuniones con el equipo del ministerio, de alguna manera hablábamos sobre las experiencias que tienen los distintos países. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en varias organizaciones en Chile, he podido apoyar la implementación de decretos en Perú, en la parte de la implementación de la LOMLOE en España también, acompañando al Departamento de Educación de Cataluña. Entonces uno tiene como varias visiones de qué es lo que está pasando en el mundo respecto de la temática de educación inclusiva. Y me parece súper interesante lo que hacen en la provincia de La Pampa. Yo creo que realmente hay que tenerlo súper en mente. Bueno, Fellow Group es una institución que se dedica al diseño universal para el aprendizaje. Nosotros somos partner de la institución que crea el diseño universal para el aprendizaje, se llama CAST, el Center for Applied Special Technologies. Nosotros somos socios de ello y producto de eso es que hemos tenido la suerte de formar gente en Argentina, bueno, en Chile, ¿cierto? En Argentina, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en España, en Costa Rica, en Estados Unidos. Una gran experiencia en ese ámbito y además soy miembro del National Faculty de CAST, que de alguna manera permite que yo pueda ser uno de sus facilitadores expertos en la temática. Avancemos. La agenda que vamos a tener para este rato, para esta hora, es la siguiente. Vamos a presentar los objetivos de esta presentación, vamos a hablar sobre un concepto que es crítico para el DUA, que es el de aprendices expertos, y luego vamos a ver dos cositas. Vamos a hablar sobre conceptos y creencias de DUA para terminar con cuáles son los desafíos de la educación inclusiva. Yo voy a tratar de tensionar un poco el concepto de DUA que probablemente ustedes tienen, para que de alguna manera apuntemos en una dirección que le haga más sentido finalmente a cómo lo implementamos en un modelo inclusivo. ¿Bien? En este slide nosotros tenemos una imagen, ¿cierto?, donde aparecen los símbolos de varias redes sociales, ¿cierto? Tenemos el símbolo de X, Twitter, ¿cierto?, de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, y tenemos también los hashtags que yo les recomiendo que pueden utilizar. Usemos las redes sociales, hagamos... O sea, no sé si podríamos hacer un trending topic, ojalá que podamos hacer un trending topic acá en Uruguay sobre Somos MEC, ¿cierto? Entonces dejamos acá este hashtag Somos MEC, pero también el hashtag que nosotros como Fellow Group hemos usado continuamente, que es el lente DUA. También educación inclusiva, @Fellow Group si nos quieren etiquetar, ¿ya? Pero hagamos algo con eso, ¿cierto? Entonces pueden ustedes tomarse una foto de repente con la persona que está al lado, ¿ya? O pueden... ir escribiendo quizás algunas de las frases interesantes que llamaron la atención. Yo escribí un par de frases de Eladio en el Twitter, en el X, donde se habla, por ejemplo, de este tema del transporte asegurado, ¿cierto? El transporte público asegurado. Ahí hay cositas, ¿cierto?, que aparecen. Entonces, para que vayan posteando también. Yo voy a aprovechar este minuto también para poder tomar alguna imagen de acá, ¿cierto? Porque después yo lo voy a postear en mis redes sociales. Pero esta imagen, yo creo que la vamos a hacer más como un video, más que como una foto, ¿ya? Y como video, de hecho lo estoy grabando ahora, me estoy grabando, más que estar así como calladito, lo que vamos a hacer es, y con permiso también de las personas neurodivergentes que puedan estar presentes acá, es tratar de saludar, ¿cierto? Un aplauso grande, ¿cierto? Una bulla. Eso, muy bien. Eso. Me encantó. Ya, muy bien.
Ahí más ratito va a estar en las redes sociales esto para que podamos compartirlo. Así que para que nos puedan seguir también, sería bonito que las personas también nos puedan seguir y conocer lo que estamos haciendo en Fellow Club. Ya, se me perdió el pasador. Objetivos para hoy. Tenemos 3 objetivos que son bastante breves, son los que queremos presentarles. Primero es identificar los principales desafíos en la implementación de la educación inclusiva. Ese es el tema de hoy, ¿ya? Y vamos a hablar entonces sobre los desafíos de implementación de DUA. Lo otro, mostrar que la barrera está en el ambiente y no en el aprendiz. Ese es un tremendo desafío. Vamos a hacer algunos ejercicios para eso. Y tercero, considerar el diseño del marco DUA y la importancia del aprendizaje experto. Cuando hablamos de DUA, y esta es una frase que puede ser un poquitito, no sé si revolucionaria, ponerle mucho quizás, pero educación inclusiva para mí no es solo accesibilidad. Es aprendizaje experto y que ese aprendizaje experto lo puedan lograr todos. Eso es. Y ahí profundizamos esa idea. Bien. Dicho esto, estos son la propuesta de objetivos, pero el aprendiz experto, ustedes están en rol de aprendiz experto ahora, toma decisiones. Y las personas entonces que toman decisiones en su proceso de aprendizaje tienen que también plantearse objetivos. Entonces, les pregunto, ¿cuál es tu objetivo personal para hoy? Anoten por ahí en su teléfono, en su cuadernito, ¿cierto? Que están muy lindos estos cuadernitos que les entregaron para la participación. Así que anoten, ¿cuál es tu objetivo personal para hoy? De repente es conocer a alguien nuevo, es aprender, es pasarlo bien, es comer rico, no sé, lo que se les ocurra. ¿Cuál es tu objetivo personal para hoy? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Hoy día a las 5:30 se van a ir ustedes, ¿o no? ¿No? Poquito más tarde. Van a estar escuchando ahí, ¿cierto? Lo que pasa en Colombia. ¿A quién les gusta el fútbol o no? ¿Sí? No están muy convencidos. Cuando yo hablé con Leticia la primera vez que conversamos sobre la posibilidad de mi participación acá, y fue antes de la primera fecha de las clasificatorias. Y yo no sabía si esta pregunta la podía hacer, en realidad. Nos pasaron encima, ciertamente. ¿Ya? Soy chileno, ¿ya? Nos pasaron encima. Pero es importante. Yo me tomo también, voy a vincularlo con la conversación que hacía Ladio también, porque hablaba, y ese fue otro de los temas que posteé, sobre el concepto de los abanderados, los modelos. Y nosotros pensamos, ¿cierto?, en los modelos, efectivamente, en lo que nos deja como el concepto social. Vamos a ver un video acá voy a describir la situación, ¿bien? Esta persona que está acá se llama Claudio Iturra, él es un documentalista de estas cosas de viaje, ¿ya? Él hace un programa que se llama Maravillas del Mundo, es chileno, y él recorre el mundo. En uno de estos viajes estuvo en Sudáfrica, y va a un parque nacional en Sudáfrica y se pone a hablar sobre unos animales que son típicos de allá y que son familiares directos de los elefantes, a pesar de ser como una especie de roedores. Y ahí pasa algo interesante, ¿ya? Y sobre eso es lo que vamos a conversar. Me dan play al video, por favor. Ahora viven en grupos grandes, son bien gregarios, son como los monos ardillas de Sudamérica, viven en grupos de hasta 80 individuos. Esos son los animalitos, ¿cierto? Y ahí está conversando sobre esto. Se llenó de niños. How do you call it in English? Llegaron unos estudiantes, ¿cierto? Y empieza a preguntarles a estos estudiantes en inglés cómo se llaman estos animales, ¿cierto? Rabbit Rock, En español, Daisy. Damán del Cabo. Y él les cuenta cómo se llama en español En Spanish, yeah. Yeah, now we were from Chile. y le dice, nosotros somos de Chile. Plays for Chile. ¿Cómo? Vidal. Vidal. ¿Vieron lo que pasó? Yes, he plays for Chile. Arturo Vidal, he's from Chile. It's good. How do you know Arturo Vidal? I see him play soccer. You like it? You like soccer?
And Alexis Sanchez, I like soccer very much. Alexis Sanchez is from Chile too. And you know Claudio Bravo? Huh? Claudio Bravo? Yes, Goalkeeper? yeah. He's from Chile too. We have the best one. Muy bien, muy bien. Por ahí está bien. Ya, vaya, que le vaya bien. Oye, ¿sabía? Es interesante esto que pasa, ¿cierto? Porque en la práctica, en una cultura completamente distinta, bueno, uno podría haber pensado Chile, podrían haber al lado de Pinochet, podrían haber al lado de Víctor Jara, no sé, por lo que se les ocurra, ¿cierto? Pero efectivamente los niños, la primera asociación que hacen es con los grandes futbolistas chilenos. Yo sé que la comparación... ganamos un par de copas nomás, pero estamos hablando de países que tienen historia futbolística, ¿ya? Y los que me están viendo, ¿cierto? Y que sean chilenos, de repente, ya te estáis tirando para abajo. Ya. Quiero que me digan en voz alta, ¿ya? No es necesario ni que levanten la mano, ni que llegue un micrófono, ni nada por el estilo. ¿Cuáles son los mejores deportistas de Uruguay? Nicolás de la Cruz. ¿Quién más? Moreira. Perfecto, perfecto. Y ella es Dolores Moreira, ¿cierto? Ya, perfecto. Y ella entonces yo no la conozco, ¿ya? ¿Es futbolista o no? ¿O qué deporte practica? No sé qué es eso. Vela, vela. Perfecto, ya. Bueno, era probable que esto pasara, dado que no íbamos a tener el micrófono, era probable que esto pasara. ¿Ya? Es interesante, ¿cierto? Porque en la práctica, la gran mayoría de deportes, yo lo hice con cierta intención finalmente, porque yo les mostré menciones de futbolistas y ustedes hablaron de futbolistas, ¿ya? Hay una trampa ahí, ¿ya? Pero en la práctica, cuando hacemos ese símil de una sociedad inclusiva, es lo que pasa en lo que mencionaba Ladio, ¿cierto? Es necesario tener modelos que nos ayuden a decir que todos estamos presentes, que todos tenemos una gran participación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, bueno, ustedes nos acaban de nombrar una deportista que no es futbolista y que es mujer, ¿cierto? Eso es muy relevante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa también, por ejemplo, con los deportistas paralímpicos? ¿Qué pasa, cierto, con la selección de fútbol femenino? Hace unos meses terminó el Mundial Femenino, ¿cierto? Y hubieron varias noticias. No vamos a hablar de España, ¿ya? No vamos a hablar del beso, no vamos a hablar de esa cuestión épica, ¿cierto? De esta jugadora que marca el gol y justo ese día murió de su papá. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de unos partidos antes. Khadija Shaw. Ella es jugadora de Jamaica. Y si ustedes siguieron el Mundial, Jamaica le ganó a Brasil. ¿Bien? Y lo que dice Khadija Shaw al final del partido de Brasil, le acabo de contar que ella no solo fue una inspiración para mí, sino también para muchas jóvenes en el Caribe y el mundo. ¿De quién habla? Marta Vieira, ¿cierto? Marta, la jugadora más importante de la historia del fútbol femenino, ¿cierto? Y Marta dice una cosa súper interesante también al término de ese partido. Cuando comencé a jugar no tenía una ídola femenina. Ustedes no mostraban ningún deporte femenino. Entonces, hay una necesidad súper relevante de estar mostrando efectivamente qué es lo que pasa con otras realidades, ¿cierto? Cuando pensamos en una sociedad inclusiva, ¿cierto? Y se hablaba en la charla anterior que, por ejemplo, las personas con discapacidad no estaban yendo a los espacios de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo que siguen ellos entonces? Cuando pensamos en diversidad, por ejemplo, en términos de orientación sexual, en términos de identidad de género, cuando hablamos de representación también de personas en situación de vulnerabilidad social. Hay una canción que a mí me hace mucho sentido desde lo que no es un modelo inclusivo, ¿cierto? Que es de un grupo chileno que se llama Los Prisioneros. ¿Lo conocen, cierto? ¿Conocen a Los Prisioneros? Es un grupo ochentero y tiene una canción que se llama El baile de los que sobran.
Y el baile de los que sobra habla efectivamente de los 12 juegos. Nosotros tenemos 12 años de educación escolar, donde se les promete a los estudiantes que si estudian y terminan el colegio les va a ir bien y van a tener un futuro asegurado. Entonces el modelo inclusivo, o sea, en la práctica el modelo educativo, es un modelo que a partir de ese enfoque, porque ese enfoque es principalmente socioeconómico, el modelo educativo es altamente segregador y discriminador. Sobre todo para personas con discapacidad, pero en general para todos. Bien, ese es el gran desafío. Pero yo les quería mencionar a ustedes que el DUA no es solo esto de hacer accesible la información o accesible el cómo interactúas, el cómo demuestras lo que sabes. No es solo eso. Es fundamentalmente desarrollar aprendizaje experto. Entonces yo les voy a pedir que puedan, los que quieran participar, ¿cierto? Es una conexión a un Menti, ¿ya? Un Mentimeter, para poder hacer una nube de palabras donde ustedes van a colocar algunas características de cómo es un aprendiz experto. Para las personas que necesitan código QR, hay aquí personas que nos van a ayudar a entregarlo, ¿cierto? A tenerlo en un impreso, ¿ya? Así que pueden levantar la mano quien lo necesita. ¿Ya cargaron? Porque les voy a pedir aquí a nuestro equipo técnico que pinche ahí donde dice resultados. A ver qué sale. Ojalá que resulte. Ah, muy bien, muy bien. Ahí tenemos esta nube de palabras, ¿cierto? Estamos viendo en la pantalla una nube de palabras con varios de los conceptos que están relacionados con este aprendiz experto. Habla, por ejemplo, los que están más destacados: es responsable, es perseverante, es empoderado, dedicado, curioso, ¿ya? Y en otras palabras, quizás un poco más chiquititas, es alguien que escucha, decido, participa, competente, empático, es libre, es cuestionador, proactivo. Es interesante, ¿eh? Es interesante lo que plantean, ¿cierto? Vamos a dejar ahí, yo después voy a tratar de hacerles llegar de alguna manera este link para que puedan, o no sé, en la misma presentación va a estar disponible, así que si les hacen llegar la presentación, van a poder revisar después con mayor detalle esto. Pasemos a la PPT nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo son los aprendices expertos entonces? Acá tenemos un dibujo de un cerebro, ¿cierto? Lo que plantea el diseño universal para el aprendizaje es que hay 3 redes cerebrales que son las que están involucradas en el aprendizaje. Bien, vamos a hablar sobre cómo favorecer este aprendizaje experto desde estas 3 redes, pero antes de eso, ¿cierto? Hay algunas características de estos aprendices expertos. Por ejemplo, la primera característica es que reflexionan sobre sus aprendizajes. ¿Bien? Entonces se pueden hacer preguntas como, ¿qué hago bien como aprendiz? Ya no es solo como la crítica de qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que me falta, ¿cierto? Si tengo una discapacidad, ¿cuál es mi discapacidad que me impide desarrollar, ¿cierto? Sino que habla de sus fortalezas. ¿Qué hago bien como aprendiz? Y ahí también se pregunta, ¿qué quiero y o necesito desarrollar como aprendiz? ¿Bien? Pero es algo que es personal. Cada uno define, ¿cierto? Esas cosas. ¿Qué otra cosa más hacen? Realizan elecciones. Por ejemplo, se preguntan cómo me quiero comprometer a esta experiencia de aprendizaje, cómo prefiero acceder al contenido. Y también establecen metas. Necesito gestionar mejor mi tiempo, necesito dormir más. ¿Les hace sentido? ¿Sí? Es interesante. Estas cosas son las que nosotros en los sistemas educativos, en las clases, necesitamos empezar a desarrollar. Que tengan espacios de reflexión, que tengan momentos para realizar elecciones, que sean capaces de establecer sus propias metas. ¿Se acuerdan que al comienzo yo les dije que colocaran su propia meta, su propio objetivo? Eso es. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Implementar DUA en la sala de clase es permitir espacios para reflexionar, para escoger y para establecer metas. Vamos con más detalle
sobre las redes. Estas son las redes afectivas vinculadas con el cerebro como interno, sistema límbico, asociado a la memoria también y asociado ciertamente a las emociones. ¿Bien? Estos aprendices, cuando activan las redes afectivas, están decididos y motivados. ¿Qué es lo que es decidido y motivados? Que, por ejemplo, están ansiosos por nuevos aprendizajes. ¿Qué más? Están dirigidos a objetivos en su aprendizaje, saben cómo establecer metas que sean desafiantes para ellos. Ahí sale un poco este concepto tradicional que tenemos como de que los estudiantes siempre buscan hacerlo más fácil. Cuando nos planteamos desde las emociones, nosotros siempre buscamos desafíos. Entonces, por ejemplo, hay gente que empieza a hacer un deporte. Yo hace 2 meses me inscribí en la piscina. ¿Ya? No, mi señora había estado desde comienzo de año, entonces me dijo, inscríbete a la piscina. Y yo ciertamente decía, ya, pero voy a ir como así, ¿no? O sea, pero en realidad yo cada vez me pongo como el desafío de o nadar más rápido, o descansar menos, o dar la vuelta, ¿cierto?, sin parar. Entonces cada vez uno se va colocando desafíos. ¿Bien? Entonces, dejemos de pensar y de desconfiar de los estudiantes en que van a tomar lo más fácil. Tenemos que buscar espacios para que ellos se puedan desafiar. Eso es. ¿Bien? ¿Saben cómo mantener el esfuerzo y la resiliencia para alcanzar esos objetivos? Y finalmente, supervisan y regulan reacciones emocionales que serían impedimentos o distracciones para un aprendizaje exitoso. Damos ese espacio para reflexionar y para darte cuenta cuáles son las emociones que están involucradas en tu proceso de aprendizaje. Me estoy frustrando, estoy enojado, me siento triste con esto, es algo que me afecta, es algo que me emociona mucho, me pone muy alegre, ¿cierto? Y por tanto de repente me puedo exaltar incluso. Necesitamos tener esos espacios de reflexión. Segundo, esta es la segunda de las redes, ¿cierto? Son aprendices ingeniosos y conocedores. ¿Bien? Relacionado con las redes de reconocimiento. Las redes de reconocimiento que acá, en este gráfico del cerebro, están vinculadas con las zonas del cerebro de la sensibilidad, de los canales sensoriales. Entonces tenemos, por ejemplo, el lóbulo parietal, ¿cierto?, muy vinculado a la zona del tacto, el lóbulo occipital, ¿cierto?, aquí atrás, que está vinculado a la visión, el lóbulo temporal, aquí al lado, ¿cierto?, de la orejita, que está vinculado a la audición. Esto solamente es un modelo de representación, ¿ya? Pero es básicamente, las redes de reconocimiento se vinculan al manejo de la información tanto a nivel perceptivo como de comprensión, ¿bien? Y eso revisamos después en la pauta del DUA, ¿bien? ¿Qué características tienen estos aprendices ingeniosos conocedores? Consideran el conocimiento previo al aprender y hacen conexiones con experiencias de aprendizaje anteriores. ¿Bien? Eso es súper importante. No todos lo hacen y por eso que nosotros debemos entregar oportunidades para que los estudiantes que no son capaces de hacer esas conexiones las puedan desarrollar. ¿Bien? Lo segundo, activan ese conocimiento previo supuesto para identificar, organizar, priorizar y asimilar información nueva. ¿Bien? También tenemos que ayudarlos en ocasiones a que hagan ese vínculo, a que asocien lo anterior que han visto, ¿cierto?, la información que traen, las experiencias que traen con lo que hoy día estamos desarrollando. Reconocen recursos y herramientas que les ayuden a encontrar estructura y recordar nueva información y saben transformar nueva información en conocimiento utilizable. Un elemento que es bien crítico desde la mirada del DUA, ¿cierto?, en esta red, que tiene que ver con la transferencia. O sea, cómo el conocimiento nuevo que yo estoy adquiriendo lo transfiero a un contexto que sea distinto. Porque eso ancla el aprendizaje. ¿Bien? Y finalmente, aprendices que son estratégicos y dirigidos a la meta, que está vinculado con las redes estratégicas, ¿cierto? Y que está representado acá con la corteza frontal y prefrontal. ¿Bien? ¿Qué hacen estos aprendices estratégicos? Formulan planes para el aprendizaje. ¿Bien? Entonces ya no es que se sienten en una sala de clase, en su silla, y sigan la instrucción del profesor. No, ellos desarrollan planes. ¿Bien? Diseñan estrategias y tácticas que optimicen su aprendizaje. ¿Bien? Entonces, también ellos, obviamente, podemos decir que sí buscan los caminos fáciles, pero que en la práctica les permitan lograr sus objetivos. Porque están optimizando esos procesos. Organizan recursos y herramientas, supervisan su progreso y reconocen fortalezas y debilidades como aprendices. Y esta última me gusta mucho. Abandonan planes y estrategias que son ineficaces.
porque son capaces de determinar qué es lo que está sirviendo para ellos y qué no. Hay algunas cosas que me llaman harto la atención. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos que se plantea desde el diseño universal para el aprendizaje es la evaluación, ¿cierto? Bueno, y una de las cosas que se plantea también en uno de los libros más importantes de DUA, que es Teoría y Práctica, que está escrito por David Rose, Ann Meyer, ¿cierto?, creadores del DUA, es que ellos mencionan que la evaluación no es tanto para medir el rendimiento del estudiante, sino que medir el rendimiento del currículum. Medir el rendimiento de nuestra clase. O sea, la evaluación debiese servir, cuando la pensamos centrada en el aprendizaje, la evaluación no debiese servir tanto como una rendición de cuenta del estudiante, sino que de una forma de poder mejorar nuestra práctica. ¿Bien? Bueno, el aprendizaje experto es un proceso, no es un destino. O sea, no es que nosotros digamos, a esta edad yo me voy a transformar en aprendiz experto. Y de hecho, no sé si les pasa a ustedes también. A mí me pasa, ¿cierto? Que de repente estáis en un proceso de aprendizaje como que esto no es para mí. Y abandonas, ¿cierto? Dejas de ponerle tanto empeño. Y hay veces en que sí, estoy súper comprometido, súper motivado. Porque tiene que ver con eso, porque es un proceso. ¿Ya? No es necesariamente un destino. Una cosa súper relevante que pasó con el diseño de la pauta del DUA, la conocen la pauta, ¿cierto? Esta que tiene las 3 columnas con los 3 principios. Cuando pasa, ¿cierto?, de la versión 1.0 a la 2.0, una de las cosas relevantes es que aparece primero el concepto del aprendiz experto. Antes no se hablaba de aprendices expertos. Se hablaba solo como de directrices para los profesores. Y lo segundo es que ya también se empieza a cambiar el lenguaje del estudiante y se empieza a hablar de aprendices. Porque el estudiante es el que tiene como función principal estudiar, ¿cierto? O sea, son los niños que van al colegio, los estudiantes que están en la universidad. Pero ¿qué pasa con por ejemplo, un profesor? Que su principal actividad es hacer clase, no aprender, no estudiar. ¿La pauta no le sirve? También le sirve, ¿cierto? Porque es para aprender. ¿Y quiénes aprenden? Los aprendices. Y ahí involucra a todas las personas de toda edad y de todo proceso. ¿Bien? Bueno, ¿cómo promovemos este aprendizaje experto? Primero, hay un tema que es crítico en DUA, que es establecer objetivos que sean relevantes. Si nosotros pensamos en un objetivo, como un punto en el mapa, por ejemplo, ¿ya? Imaginemos que un GPS, ¿cierto? Estamos pensando un punto en el mapa. Ese es el objetivo. Y a ese deben llegar todos los estudiantes. Por ejemplo, hoy día, ¿cierto? Teníamos que llegar a las 8:30 acá. En muchos casos, el objetivo se asume, nosotros lo asumimos como docentes, que estamos partiendo todos del mismo lugar. Entonces, podemos decir que partimos a 3 cuadras de acá del hotel. Y tenemos que caminar 3 cuadras hacia el oeste. ¿Quién no habría llegado? Yo, porque yo estaba más al oeste, por ejemplo, ¿cierto? Yo estaba en Santiago, de hecho, ayer. Entonces, cuando asumimos eso, y por tanto definimos que el objetivo no es solo el punto, sino que también le describimos la forma en cómo tiene que llegar, desarrollamos barreras. ¿Bien? Entonces el objetivo es algo que es crítico, que es fundamental. Y una de las cosas que se plantea respecto del objetivo es que los objetivos cuando se diseñan, primero tienen que ser relevantes, como dice acá, pero segundo, no acompañar el cómo se logra ese objetivo. ¿Bien? ¿De qué otra forma? Comunique altas expectativas para todos y reconozca la variabilidad. Altas expectativas. Altas expectativas para el que no se comunica verbalmente. Altas expectativas para el que se distrae con facilidad.
Altas expectativas para el que es un poco más lento para los procesos matemáticos. Altas expectativas para el que no lee bien, ¿cierto? Altas expectativas para todos. Altas expectativas para el que de repente llega siempre tarde. Promueva la experiencia disciplinaria. ¿Bien? Desarrollar experiencia, entrenar. ¿Bien? Cuarto, concéntrese en el proceso y no solo en el resultado. Aquí hay un tema que es súper importante. Cuando hablamos de educación inclusiva, esto pasa en Chile y pasa en muchos lados. Cuando hablamos de educación inclusiva, muchas veces se piensa en la promoción, en que nuestros estudiantes se titulen, en que nuestros estudiantes pasen de curso, ¿cierto? Que puedan avanzar. Pero muchas veces nos encontramos con dificultades. Y aquí, bueno, siempre me lo mencionan, ciertamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el estudiante que ya va en el 6º grado, por ejemplo? Esto me lo preguntan muchos profesores. Me dicen, oiga, ¿qué hago con el estudiante que está aquí en 6º, que tiene 11 años, 12, como 13 años, 12 años, 13 años, y no lee? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo le aplico el DUA? Y ahí es un punto que es importante, porque en la práctica lo que se hizo en esa institución no fue procurar el aprendizaje, fue procurar la promoción. Solo el resultado. Cuando lo que tenemos que hacer, por eso es diseño universal para el aprendizaje, es para que los estudiantes aprendan. Nosotros necesitamos enfocarnos en que las personas aprendan. ¿Bien? Y ese debiese ser nuestro eje. Entonces, concentrarse en el proceso y no solo en el resultado, y guiar la autorreflexión. Ahí es súper importante desarrollar estos espacios, tener tickets de salida, hacer preguntas, conversar con ellos. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Yo trato como de ir conversando con ustedes y espero que me muevan la cabeza, ¿cierto? Pero también espero que me hablen, ¿ya? A pesar de que estamos en un auditorio y que hay gente allá atrás y que en la práctica es difícil que los pueda escuchar. Pero yo creo que la pedagogía tiene que ser también de esa forma, tiene que ser dialogada y tiene que ser en espacios donde efectivamente yo pueda dirigir espacios de reflexión. Por eso estas preguntas, por ejemplo. Por eso estas herramientas de los tickets de salida. Por eso plantearles un objetivo al comienzo. Para centrarnos. Para decir, aquí estamos, aprovechemos este espacio. Pasamos a la otra parte. Yo creo que hoy viene el tiempo, me parece. Que habla sobre los conceptos y creencias del diseño universal para el aprendizaje. Voy a mostrar unas imágenes, ¿ya? La primera de las imágenes se ve a 3 personas, ¿bien? Se ve 3 personas de distintos tamaños y que están intentando mirar un partido de fútbol. Cada una de las 3 personas está parada sobre un cajón de madera y hay un cerco que impide la visión para todos. Bien, específicamente para la persona de talla más baja, ¿cierto? Que no puede ver, porque el cerco la tapa. Ese es un concepto de un principio social, ¿cierto? Que sería la igualdad. ¿La igualdad sirve acá? Le damos a todos lo mismo. No sirve, ¿cierto? No sirve. Entonces muestro esta segunda imagen donde salen esas mismas 3 personas, tenemos los mismos 3 cajones, pero a la persona más alta no le damos el cajón, a la persona de tamaño mediano le entregamos un cajón y a la persona de talla más baja le entregamos 2 cajones y ahora los 3 pueden ver. ¿La equidad sirve? Sirve un poco más, parece. Hay alguien que me dice no ahí. ¿Por qué no? Una rampa pondrías tú. Perfecto, ya, puede ser. Una rampa como diagonal cruzada ahí, ¿cierto? Hay un concepto atrás del diseño universal para el aprendizaje que habla de que los docentes que hacemos DUA somos excelentes, no sé si excelentes, pero esperemos llegar
a ser buenos detectores de barreras. Buenos detectores de barreras. ¿Bien? Porque además acá tenemos recursos. Acá tenemos que comprar cajones, por ejemplo. Acá no solo tenemos que comprar cajones, sino que también muchas veces se dan espacios de cuestionamiento de la justicia. Porque muchas veces, ¿cierto?, se habla de que es injusto, sobre todo cuando los estudiantes están en estos contextos más integrados o inclusivos, ¿cierto?, en que los estudiantes con discapacidad, por ejemplo, llegan a la sala y tienen un ayudante, ¿cierto?, o un profesor asistente, o tienen de repente otra forma de dar la evaluación. Les doy un ejemplo bien específico. En Chile se da una prueba de ingreso a la universidad donde cerca del 90% de los ingresos de la universidad son a través de ese medio, de una prueba de ingreso, ¿ya? Yo di la prueba de aptitud académica, que eso era como en los 90, después se llamó PSU, que era la prueba de selección universitaria, hace un par de años era una prueba de transición, se llamaba la PDT y ahora es la PAES. Es la misma cuestión, pero son pruebas de selección, ¿cierto?, que pasan los estudiantes y que es un proceso así como bien severo para los estudiantes que están en ese minuto. Hace unos 3 años aproximadamente se empiezan a incorporar elementos de accesibilidad en esa prueba. ¿Ya? Es una prueba que es muy demandante en términos, por ejemplo, de concentración. Tú tienes que estar muy concentrado, ¿cierto?, para poder hacer la prueba porque tienes poco tiempo para hacerla. A las personas con discapacidad que postulan a estos accesos pueden postular a 50% más de tiempo para hacer la prueba, a hacer la prueba en una sala solo, ¿cierto?, versus los otros estudiantes que tienen que hacerla con otros 30, 40, a hacer la prueba con un asistente y a hacer la prueba en un computador. Y todo el resto lo hace con un papel y lápiz, ¿cierto? Y en una sala llena de gente, donde de repente alguien empieza así como a ver la hora y, ¿cierto? Y otro lado, ¡chut! Y por otro lado, ¿cierto? Y en eso uno tiene que estar concentrado. Imagínense, porque con esta prueba se ingresa, ¿cierto? Y las pruebas con puntaje cortan. O sea, tú entran, no sé, 100 estudiantes de ingeniería a la Universidad de Chile, por ejemplo. ¿Ya? Y imagínate que además de eso, a los 10 primeros por puntaje, por un ranking de puntaje, le dan una beca y estudian gratis. ¿Qué pasa si estudiante bajito, con 2 cajones, o sea, prueba solo, 50% más de tiempo, saca de los primeros lugares y desplaza estudiantes que no tenían ni un cajón y se ganaron la beca además? ¿Es justo? No me respondan si esta es una pregunta que es súper tramposa, ¿ya? Porque se escuchó igual un no por ahí, ¿por cierto? Porque parece que no es justo tampoco. Lo que pasa acá, bueno, también es un ejemplo que no es tan bueno porque es un ejemplo que es de selección, o sea, el objetivo que tiene esa prueba es seleccionar, ¿ya? Es descreme. Pero independiente de eso, es una buena forma para poder evaluar cómo estas políticas públicas, por ejemplo, muchas veces están equivocadas en el enfoque, porque lo que hacen es poner cajoncitos nomás y no se dan cuenta que hay una barrera. Y ahí está la tercera imagen, ¿ya? En esta tercera imagen están las mismas 3 personas, pero en vez de haber un cerco de madera, es un cerco de alambre. Y tú puedes mirar a través de ese cerco de alambre. Y todas las personas pueden mirar independiente de lo que ellos, de las características que tengan, en este caso de talla. Independiente de su talla, ellos pueden mirar. Y esto es lo que permite que el diseño universal para el aprendizaje acoja la variabilidad. En este caso tenemos variabilidad de tallas. ¿Bien? Y el diseño permite que los márgenes, tanto las personas más altas como las personas más bajas, los márgenes, puedan participar y puedan mirar el partido de fútbol. ¿Bien? Este DUA es un marco educativo con base en investigaciones de las ciencias de aprendizaje, ¿bien?, que guía el desarrollo de métodos, materiales y contextos flexibles,
que aceptan y abarcan la variabilidad, minimicen barreras y desarrollan el aprendizaje experto para todos y todas. Conceptos claves. Primero, marco. ¿Ya? No es una estrategia. ¿Bien? Entonces no busquen un manual para implementar DUA. No existe. ¿Ya? El DUA es más un proceso de reflexión y de ir revisando efectivamente dónde está la variabilidad de mis estudiantes, dónde están las barreras, ¿cierto? Y cómo desarrollo aprendizaje experto. Cuando yo me cuestiono esas tres cosas en mi diseño, es cuando estoy desarrollando DUA. ¿Estoy desarrollando aprendizaje experto con la prueba que estoy haciendo? ¿Estoy aceptando la variabilidad con el material que estoy escogiendo? ¿Estoy minimizando barreras con la metodología que estoy empleando? Entonces, esas cosas son las que en la práctica son súper necesarias de poder ir desarrollando. ¿Bien? 3 conceptos DUA. El primero es que la barrera está en el diseño, no en el aprendiz. Está en el diseño, no en el aprendiz. O sea, no digamos... Ojo que esto no quiere decir que no haya estudiantes, por ejemplo, que no les guste ir a clase. ¿Ya? O que no hagan el mayor esfuerzo para participar. ¿Ya? Esto veámoslo desde la perspectiva de cuál es el control que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos control sobre las decisiones del estudiante, tenemos control sobre nuestras decisiones. Entonces, esta es una forma de mirar. ¿Ya? ¿Y dónde miramos entonces las barreras? En el diseño, no en el aprendiz. No vamos a decir entonces, este estudiante es flojo, oye, estos niños no saben leer. ¿Bien? Eso es lo que vamos a cambiar. Lo segundo, la variabilidad. Segundo concepto, variabilidad en el aprendizaje es la norma. Es normal que sean variables. Segundo, es predecible. Bien, les voy a dar un ejemplo respecto de eso. Y tercero, es contextual. O sea, el cómo me comporto yo, las decisiones que yo tomo, son muy distintas dependiendo del contexto. Son muy distintas del Boris de ayer en la noche, por ejemplo, respecto del de hoy, y el Boris de hace 2 años atrás, por ejemplo. O el Boris en Chile y el Boris en Uruguay. ¿Bien? Y lo último es que todos los aprendices, y esta es una gran, yo creo que es la más importante de las creencias, todos los aprendices pueden convertirse en aprendices expertos. Cuando creemos eso, desarrollamos educación inclusiva. Bien, y cuando hablamos de todo, no solo hablamos de los estudiantes con discapacidad, hablamos de los estudiantes, o sea, veamos las estadísticas de dónde hay modelos de segregación, dónde hay espacios de segregación, ¿cierto? Por ejemplo, los estudiantes más pobres. Por ejemplo, los estudiantes con enfermedades mentales, ¿cierto? Problemas de salud mental. Estudiantes con discapacidad también, ¿cierto? Veamos dónde están esos elementos, ¿ya? Y todos ellos pueden desarrollar aprendizaje experto. Esto es como un parafraseo de estos 3 conceptos, ¿ya? Esto lo hice yo como para tratar de hacerme una idea. Dado que las barreras están en el diseño, ya no en el estudiante, dado que tenemos variabilidad en los estudiantes y que todos pueden ser expertos en aprender, DUA busca generar diseños y entornos de aprendizaje flexibles. Los entornos, los contextos de aprendizaje deben ser flexibles, o sea, deben permitir que los estudiantes puedan escoger dentro de. Una cosa que es muy, que ocurre mucho en la actualidad, ¿cierto? Habla de la presencialidad en las clases, ¿cierto? En Chile se hacen políticas para que los estudiantes vayan a clase. Nosotros tenemos un sistema de subvención que habla de la asistencia. El colegio recibe pago si el estudiante va. Y hay una serie de incentivos que hacen los mismos profesores, hacen concursos de asistencia, les dan premio a algunos cursos. Pero no todos pueden ir. De repente, a mí me ha pasado, ¿cierto? De repente pasé una pésima noche, ¿cierto? Y no me puedo levantar a las 6 de la mañana para levantar a mi hijo para poder llevarlo al colegio. No lo llevo. A veces ellos están enfermos. Estudiantes con discapacidad de repente tienen que ir a controles, ¿cierto? De su fisiatra o lo que sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Si estamos dando un premio, por ejemplo, al curso que no falta nunca, y de repente el premio se pierde porque Juanito tenía fisiatra.
¿Qué le va a decir el resto de los compañeros a Juanito? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué lo planteo? ¿Por qué planteo ese ejemplo? Porque en la práctica queremos que efectivamente las clases sean presenciales. No hay nada de malo en eso. Pero necesitamos desarrollar un espacio que sea flexible para que los estudiantes que no pueden ir también participen, también aprendan. ¿Bien? Y eso con lo que se nos ocurra, ¿cierto? Entonces, deben ser, como les digo, entornos de aprendizaje flexible que permitan motivación, así como entregar andamios para quienes los necesiten. La barrera está en el diseño y no en el aprendiz. Acá tenemos una imagen, ¿bien? Que está tomada de una realidad que seguramente no es la de acá, ¿cierto? Es una realidad que es más probable del hemisferio norte, donde tenemos una persona en silla de ruedas, un joven en silla de ruedas, tenemos una persona que está con una pala y tenemos un grupo de estudiantes, ¿bien? Están en la entrada de una escuela y en esa entrada de la escuela hay nieve. Entonces la persona con la pala está sacando la nieve de la escalera y la persona en silla de ruedas le dice, ¿puede por favor sacar la nieve de la rampa? Porque hay una rampa al lado de la escalera. ¿Puede por favor sacar la nieve de la rampa? La persona le dice, ¿cierto? Todos estos otros niños están esperando usar la escalera. Después de limpiarla, sacaré la nieve de la rampa. ¿Qué le va a responder el joven en silla de ruedas? Por la rampa suben todos, ¿cierto? Si usted saca la nieve de la rampa, todos podremos pasar por ahí. Yo recuerdo, yo soy padre de un joven con discapacidad, ¿ya? Y nosotros tenemos un curso que se llama La Mentoría, que es un curso que es largo, es como un año completo. Pero nos juntamos una vez a la semana, 90 minutos a conversar. Entonces como que se hace un ambiente, es como ahora que yo converso con ustedes, porque como en un ambiente más distendido, no es una clase como tan formal. Y en la tercera versión de la mentoría estaba la Ana Fernández, que es una profesora española que tiene una distrofia muscular. Bien, yo doy, Ana, si me estáis viendo, estoy dando tu ejemplo, ¿cierto? Y eran parte de las conversaciones que nosotros teníamos en ese minuto. Y en varias ocasiones, ¿cierto? Era como, ¿cómo estáis? Mira, esta semana no estaba bien. Estaba con dolor. Si la siguen en las redes sociales, alguna persona la conoce, ¿cierto? La Ana estuvo una semana encerrada en su departamento porque el ascensor de su edificio se echó a perder y la empresa no lo arregló en una semana. De hecho, cuando se echó a perder, ella estaba fuera de su departamento y tuvo que pedirle a algunos amigos que le ayudaran a subir con su silla de ruedas. ¿Por qué lo menciono? Porque para nosotros, claro, es como evidente esto del, si usted saca la nieve de la rampa, todos podríamos pasar por ahí. Eso es lo que hay que decir. Pero yo lo digo como padre de un joven con discapacidad y lo digo también a partir de las conversaciones que tuve con la Ana en ese minuto. Uno no siempre tiene las ganas de estar diciendo, ¿sabes qué? Saca la nieve de la rampa, hombre. Todos podremos subir por ahí. ¿No? A veces preferimos decir, tiene razón. Sí, dele nomás. Pues sí. Yo puedo esperar un ratito. Y eso es triste. Eso es triste. Entonces, es súper importante que tengamos esa visión para que podamos ir avanzando en esta mirada inclusiva. Atrás de esta imagen, ¿cierto? Si usted saca la nieve de la rampa, todos podríamos pasar por ahí, hay un concepto que es súper crítico. Lo esencial para algunos es bueno para todos. Me hubiese gustado que, en realidad es problema mío, que quedara súper grande esto, porque es un concepto crítico. Lo esencial para algunos es bueno para todos. La rampa es esencial para las personas que se desplazan en silla de ruedas, pero también puede pasar por ahí una persona que anda en bicicleta, también puede andar por ahí una persona que anda con su maleta, también puede pasar por ahí la persona que anda con su bebé en el coche, también puede pasar por ahí el que carga las cervezas, que esa es otra historia también súper interesante, ¿cierto? De lo que pasó en Stanford. Por los años 70, ¿cierto? Que las rampas eran principalmente para transportar las cajas de cerveza y no para las sillas de ruedas. Pero lo esencial para algunos es bueno para todos. Está buena, ¿eh? ¿Cierto? ¿Se les ocurren cosas esenciales para algunos, bueno para todos en sus clases?
Los subtítulos, por ejemplo, esa es otra historia buena, los subtítulos. Los subtítulos se empiezan a masificar en el año 90, después de la ley de Estados Unidos de derechos para las personas con discapacidad. ¿Ya? Y en ese año 90 entonces se masifica el uso de los subtítulos, ¿bien? Para permitir que personas principalmente sordas puedan acceder. ¿Ustedes saben cuál es la población que más usa los subtítulos en la actualidad? Todos dicen, ¿cierto? Pero hay una población en particular que tiene un hábito. Son las personas que en la noche trasnochan, ¿cierto? Quedan ahí desvelados, tienen que prender la tele para poder pensar en otra cosa y tienen a alguien al lado, ¿cierto? Y necesitan que solamente leer porque no pueden prender la tele con volumen. Son el principal grupo de personas que usan en la actualidad el subtítulo. Lo esencial para algunos es bueno para todos. Ya, ejercicio. ¿Dónde está la barrera? Yo les dije que la barrera no está en el estudiante, está en el contexto. Pero acá nos dicen, Eliana no tiene conocimientos de inglés lo suficientemente fuertes como para especializarse en negocios. ¿La culpa es de Eliana? ¿Dónde estará la barrera? Digan ejemplos, no necesariamente aquí hay una respuesta, pero pueden ser varias. En el idioma, ¿cierto? En el idioma. ¿Qué más? Los medios económicos, pero también asociados al idioma, ¿cierto? Que el curso requiera que hables inglés para poder participar, ¿cierto? De manera especial, de manera particular, lo que dice acá, el contenido del curso solo está representado en copias físicas de libros impresos y no puede ser traducido usando tecnología, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿el problema era de Eliana? No, era de los libros, ¿cierto? El material que escogió el docente para desarrollar el curso genera barreras. Otro ejemplo, si Max fuera más organizado, le iría mejor en clase. Max es desordenado, pues todos saben que Max es desordenado. La culpa es de Max, ¿o no? ¿Cómo lo podríamos entonces reescribir? El curso requiere pautas, ¿cierto?, para poder organizarse. Puede ser una idea. ¿A alguien más se le ocurre otra idea? Perfecto, ¿cierto? Anticipar las actividades, ¿cierto? Que puede ser bueno para Max, pero también puede ser bueno para muchos otros, ¿cierto? Las tareas de clase son extensas, con pocos apoyos o andamiaje. También, ¿cierto? De repente porque las tareas son demasiado largas, Max parte como... se me olvidan los dichos, pero ya, parte súper bien y termina mal. Carlos no está mentalmente como es necesario para ir a clase. Y Carlos siempre revuelve el gallinero, como se dice en Chile. El comienzo de clases es ruidoso y agitado y tiene pocas opciones de autorregulación. Ahí tenemos algunos ejemplos específicos de cómo nosotros redefinimos el lenguaje para hablar, ¿cierto?, de barreras en el diseño y no en el estudiante. ¿Bien? Este ejercicio ustedes pueden hacerlo con lo que se les ocurra. Si de repente escuchan a algún colega, ¿cierto?, que les dice, no, el Juanito, ¿cierto?, nunca llega con la tarea. No, la familia no está comprometida. No, o sea, lo que sea, ¿cierto? Hagan ese ejercicio y empiecen a redefinir dónde está la barrera. Porque la barrera va a estar fundamentalmente en un elemento que exige un prerequisito. ¿Se dan cuenta que esto exige un prerequisito? Acá, por ejemplo, exige que tú puedas manipular los libros impresos y que sepas inglés. Acá, que tengas un nivel de concentración para tareas largas. Acá, que seas capaz de autorregularte en cualquier tipo de contexto. Son prerequisitos. Y esos prerequisitos son los que generan barreras. Es como el prerequisito de la imagen de las personas, ¿cierto? Que hay que ser alto para poder ver el partido.
¿Bien? Se me está acabando el tiempo. Conceptos claves, ¿cierto? Nuevamente, el concepto clave anterior era la barrera está en el contexto, no en el aprendiz. El otro, la variabilidad es la norma, es contextual, es predecible y podemos diseñar para ella, ¿cierto? Hay una historia que es de Gilbert Daniels. Esto es parte del libro End of the Average, ¿ya? El fin del promedio, de Todd Rose. Y él cuenta varias historias respecto de que el promedio no existe. Por ejemplo, una de las historias es la de Gilbert Daniels, que estuvo a cargo de una investigación en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, fines de los años 50, donde los aviones estaban teniendo problemas. Me parece que se estaban cayendo los aviones, ¿ya? Así de terrible. Y empiezan a revisar qué es lo que pasaba con los distintos aviones. Le echaron la culpa al entrenamiento de los pilotos, a la mantención de los aviones, a la instrucción, a lo que sea, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que la cabina era la que tenía el problema de diseño. Era la cabina. La cabina estaba pensada para la persona promedio, para el piloto promedio, ¿ya? En términos de estatura, ¿cierto? Entonces, empezaron a investigar y Gilbert Daniels llegó a investigar a 4.000 pilotos. Les tomó 10 medidas. Bien, y de esas 10 medidas empezó a revisar cuántos de esos 4.000 eran promedio en las 10 medidas. O sea, por ejemplo, el promedio era 1,85 m de altura, ¿cuánto medía 1,85 m? El promedio del fémur era X largo, ¿cierto? ¿Cuántos son X en el fémur? El promedio era tanto en el ancho de hombro. ¿Cuántos eran promedio en eso? ¿Ya? Y las 10 medidas. Uno piensa al tiro en la campana de Gauss, ¿cierto? Cuando hablan del promedio. Y la campana de Gauss nos han dicho todos, ¿cierto?, que en el centro es donde está la mayoría de las personas, ¿ya? Incluso si hacemos una desviación estándar, vamos a llegar al 70% de la población, ¿ya? Lo que descubre Gilbert Daniels es que de los 4.000 pilotos no había ninguno que fuera promedio en las 10 medidas. Ninguno. Entonces diseñar una cabina pensada para la persona promedio no servía. Y lo que había que pensar era en una cabina que permitiera que el que tuviera los hombros más angostos y los hombros más anchos pudiera participar. El que tenía el fémur más corto y el fémur más largo también pudiera participar, que sea flexible. Debiese ser una cabina flexible. Y ustedes dicen, sí, pues si en los autos es así, pues, ¿cierto? Tú en el auto ahora llegáis, echáis el asiento para atrás, lo echáis para adelante. Creo que esa decisión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue la que desarrolló esa tecnología para que los autos pudiesen ser flexibles también en los asientos. Porque antes, no sé si ustedes conocían los Opala, los Peugeot 404, era una tabla nomás, ¿cierto? Y uno se colocaba, no sé, pues si teníais que mirar, ¿cierto? Ir ahí muy bajito, te poníais unos cojines abajo, ¿cierto? Ahora no, ahora son ajustables, son flexibles, ¿bien? Y ese diseño flexible que aborda toda la variabilidad, todos los márgenes, son las que en la práctica permiten abrazar la variabilidad. Y por tanto, desde esa misma perspectiva, la variabilidad es predecible. Porque el problema de diseño eran las tallas de los pilotos. No su orientación sexual, no su raza, no su género, ninguna de esas cosas. Eran las tallas. Entonces, cuando encontramos el problema de diseño, podemos diseñar cómo eliminar esa barrera. Y lo último que vamos a hablar tiene que ver con los desafíos de la educación inclusiva, ¿cierto? Tengo todavía un par de minutitos para eso. Porque esto me parece que es súper relevante. Yo he tenido la posibilidad de ver en varios países qué es lo que ha pasado con el DUA. Tuve la oportunidad de trabajar harto en Chile respecto a lo que pasa en el DUA. Y el DUA, desde el año 2015, está puesto en un decreto. Hay un decreto que dice en Chile que tú tienes que aplicar DUA en tus diseños de clase. ¿Ya? Y producto de eso, nosotros analizamos esto en Fellow Group y escribimos el capítulo DUA descafeinado. ¿Ya? Ese era el DUA chileno, el DUA descafeinado. ¿Bien? Cuando hablamos de implementación de DUA hay 4 dominios. El de ambiente y cultura es súper relevante que todos tengamos creencias y que pensemos de la misma forma respecto de la educación inclusiva. O sea, todos los actores, estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, familias, todos
tenemos que creer, por ejemplo, que todos pueden lograr el aprendizaje experto. Todos necesitamos creer que hay variabilidad. Todos necesitamos creer que la barrera está en el contexto y no en el estudiante. Entonces hay que trabajar el tema de ambiente y cultura. ¿Bien? Hay que hacer políticas que vayan dirigidas a eso, a cómo entrenamos o cómo hablamos de esto en el contexto educativo, cómo desarrollamos, por ejemplo, evaluaciones que no les digan a los estudiantes, tú eres más tontito, tú eres más inteligente. Eso tenemos que trabajarlo, ¿ya? Para que todos tengan esa mirada. Segundo, en el área de enseñanza y aprendizaje, lo hablaban recién, ¿cierto?, en la charla respecto de cómo se está haciendo en La Pampa para la formación docente. Ese es un tema que es crítico. Me salté. Enseñanza y aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje es lo que hablamos nosotros de lo que es el DUA en la práctica, cómo nosotros conocemos el DUA. El DUA lo conocemos como una planificación, ¿cierto? Y hay muchos lugares, yo lo he visto en Chile, lo he visto en Perú, lo he visto en España, en que colocan una columna en la planificación y dicen DUA, y como que le hacen un check, ¿ya? Eso no es DUA, ¿ya? Entonces hay que cambiar un poquitito la forma en que nosotros hacemos enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? ¿En qué tenemos que centrarnos? En que tenemos que eliminar barreras y en que tenemos que desarrollar aprendizaje experto. Ahora sí, aprendizaje profesional, ¿ya? Es súper importante, formación docente continua y también formación inicial. Yo hablaba hace 3 semanas atrás con el equipo del CPIP en Chile, que es parte del Ministerio de Educación dedicado a la formación docente. Y una de las personas me decía, es que ¿sabéis qué? No se puede pensar en la formación inicial docente que la educación inclusiva sea un ramo, una asignatura. No puedes hacer una asignatura de educación inclusiva. El enfoque de la formación de todos los docentes tiene que ser desde la perspectiva del enfoque inclusivo. Y ese es un cambio paradigmático, porque lo que vemos en las universidades, por lo menos en Chile, es que hay un ramo de educación inclusiva. ¿Bien? Entonces ese es un cambio paradigmático muy potente. Y lo último, liderazgo y gestión. Políticas, ¿cierto? No solo políticas. En Chile, la administración de los colegios es una administración delegada. Entonces el que toma las decisiones no es el Ministerio de Educación, es el director de la escuela. Entonces es súper importante que podamos desarrollar ciertos espacios en que los liderazgos también crean en esto. Todos tienen que creer en esto y tienen que tomar decisiones de administración, tienen que tomar decisiones de la gente que contratan, tienen que tomar decisiones de cuánto es lo que invierten en capacitación, tienen que tomar decisiones de qué es lo que tienen que comprar, por ejemplo, en uso de tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo les hablaba, ¿cierto? Esto es como lo que debiese ocurrir, ¿ya? Estos son los dominios de implementación. Esto no pasa. Seguramente ustedes piensan en un subcontexto y se dan cuenta que no pasa, ¿ya? Y lo que pasa puede ser algo más parecido como esto, este DUA descafeinado. Y aquí nosotros, este es un capítulo, ¿ya? Y está disponible en nuestra página, fellowgroupla.com, ya si la quieren revisar. Este DUA descafeinado habla de cómo se implementó el decreto 83 en Chile, que es el que habla de diseño universal para el aprendizaje. Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que el DUA descafeinado muestra el DUA como una estrategia. Entonces todos los profesores tienen que colocar una columna, como yo les decía, donde se hace el check de si están implementando el principio del DUA o no. Etiqueta a los aprendices, porque nosotros tenemos un modelo de subvención que habla de que los estudiantes que son partícipes de los programas de integración escolar tienen que tener un diagnóstico. Entonces tú, para poder financiar acciones en las escuelas, necesitan un diagnóstico. Se paga 3 veces más a la escuela por el estudiante con diagnóstico que el que no tiene diagnóstico. 3 veces más. Entonces al final también es un negocio. Diseña para el ilusorio estudiante promedio. Recién les conté la historia, ¿cierto? La persona promedio no existe, ¿ya? Pero este grano descafeinado diseña para la persona promedio. El grano descafeinado también utiliza adecuaciones curriculares, ¿ya? ¿Son buenas las adecuaciones curriculares? Hay que pensar más en esta mirada, porque los ajustes son necesarios. Los ajustes son necesarios. Pero los ajustes desde la mirada de la flexibilidad y del esencial para algunos, bueno para todos. O sea, no son decisiones, porque dejamos de
de entregarle la responsabilidad al aprendiz, ¿cierto? Porque creemos que el estudiante no es capaz de tomar decisiones, ¿cierto? Y asignamos de manera específica lo que queremos para ellos. Hay una historia súper buena del libro Unlearning que escribió Katie Novak con Alison Posey, donde habla de un profesor que va a una heladería y en la heladería dice, ¿sabéis qué? Quiero hoy día comer el helado sin lactosa con chispas de chocolate. Y dice, oye, pero ¿te imagináis que el caballero heladero me diga, pero este helado es solo para alérgicos? ¿Usted tiene alguna alergia alimentaria? No, entonces no puede comer. ¿Cierto? Eso también es súper importante que lo consideremos cuando pensamos en esto, ¿cierto? Que las adecuaciones curriculares, ¿cierto?, en la práctica debiesen ser ajustes, pero que estén disponibles para todos. No anticipa las barreras y baja las opciones de elección. Lo que debiésemos hacer en este gran auténtico es ver a DUA como un marco, es una forma de mirar el sistema educativo, es una manera de mirar la educación. No etiqueta, es para todos, ¿cierto? Es para la variabilidad, la amplia variabilidad de estudiantes. Diseña desde los márgenes, por tanto, ¿cierto? Y considera esta variabilidad en los aprendices. Supera las barreras y desarrolla el aprendizaje experto. Por último, para terminar, en ambiente y cultura, ¿cierto? Yo les hablaba, ¿cierto?, de la importancia de desarrollar una comunidad educativa. Lo que tenemos que hacer entonces es redefinir prácticas esperadas y criterios de éxito de los aprendices. Necesitamos redefinir eso. El criterio de éxito ya no puede ser el mismo, no puede ser la nota máxima, ¿cierto? Es otro el criterio de éxito. En la enseñanza de aprendizaje, dejar de ver el DUA como una planificación o una estrategia didáctica. Tenemos que mirarla como un marco. A nivel de aprendizaje profesional, necesitamos desarrollar accesibilidad y flexibilidad en el modelo de aprendizaje profesional y o formación continua inicial, ¿cierto? Y a nivel de liderazgo y gestión, un gran problema que se ha hecho con DUA es que a las capacitaciones de DUA van los profes. ¿Y los directivos? ¿Y los creadores de políticas públicas? ¿Dónde están? Entonces, se ha hecho una estrategia, ¿cierto?, de formación e intervención desde niveles de base y ahí ir premiando hacia arriba. Ese es el enfoque que se ha hecho tradicionalmente. El enfoque que yo creo que se tiene que trabajar es una estrategia de abordaje desde los directivos hacia las bases. Desde un nivel bottom-up, ¿cierto?, que es de abajo hacia arriba, a un top-down, ¿cierto? Hay que hacer un cambio de estrategia, hay que intervenir acá y aquí las autoridades tienen que estar súper atentas a eso. Las autoridades son las que tienen que tomar el nivel de decisión, formarse en esto, capacitarse, tener estas creencias. Es la única forma en que nosotros podemos lograr educación inclusiva. Si no, vamos a seguir con los modelos segregadores como siempre. ¿Cómo les fue con su objetivo? Piensen un poquitito en, yo les pregunté en el objetivo al comienzo, ¿cómo les fue con eso? ¿Bien? ¿Cómo lo pasaron? Hasta ahí no me llego.